Hola amigos, aquí tenemos un segundo ejemplo del cálculo de vectores unitarios y dirección de vectores que están en el plano. Lo que necesitaremos para poder resolver el problema lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde pueden encontrar la representación polar de vectores en el plano y también su conexión con los vectores unitarios. Y el problema nos dice, considera el vector b que es menos 15i más 8j. ¿Cuál es el vector unitario asociado a este vector y qué ángulo hace con respecto al eje x positivo? En primer lugar, lo que haremos será dibujar el vector en el plano con la cola en el origen. O sea, aquí tenemos nuestro vector b, que va a tener 15 unidades hacia la izquierda, que representa este menos 15i, y 8 hacia arriba. O sea, el vector va a ir más o menos en esta dirección. Vamos a decir que va a llegar al punto menos 15, al que está por acá, y va a estar 8 unidades en el eje y positivo. Este va a ser nuestro vector b y lo que nos interesa encontrar es el ángulo que hace con respecto al eje x positivo, que no nos olvidemos que lo medimos desde el eje x en sentido antihorario hasta llegar al vector y el vector unitario. Nosotros sabemos que la definición del vector unitario es el vector, digamos, el vector b dividido la magnitud del mismo vector, de modo que inmediatamente tenemos que calcular cuál es la magnitud de este vector b. Si nosotros decimos que el vector b es menos 15i más 8j, aquí podemos identificar las componentes, la componente x que va a ser menos 15 y la componente y que sería 8 positivo. Esto nos sirve porque para calcular la magnitud del vector, nosotros nos acordamos del teorema de Pitágoras, y esto sería componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Todo esto bajo la raíz cuadrada. Si nosotros ponemos lo que tenemos acá, diríamos que la componente x es menos 15, pero debe ir al cuadrado, más la componente y que es 8 al cuadrado, todo esto bajo la raíz cuadrada. Y si ponemos esto en la calculadora nos va a dar 15 al cuadrado, que es 225, más 8 al cuadrado, que es 64. Todo esto nos va a dar 289 y la raíz de todo esto es exactamente 17. Así que ya tenemos la primera cosa importante, que sería la magnitud del vector. De esta forma, ya que tenemos el vector b y tenemos su magnitud, podemos calcular el vector b unitario, que va a ser el vector b, que nosotros acabamos de decir que es menos 15i más 8j, esto por enunciado, dividido la magnitud que encontramos, que sería 17. Si nosotros separamos esto solamente por un tema de orden, diríamos que esto es menos 15 entre 17 en unitario más 8 entre 17 por j unitario. Esto nos va a servir para poder aproximar y chequear cuando calculemos el ángulo con respecto al eje x positivo. Y si nosotros ponemos esto en la calculadora, nos va a dar 15 dividido 17. Esto es algo así como menos, por este signo, 0,88 en I unitario, más 8 entre 17, que nos va a dar 0,47. Así que cuando calculemos después el vector unitario y el ángulo con respecto al eje X, vamos a tener que acordarnos de este vector o poder recuperar este vector que está por acá. Para calcular el ángulo que hace con respecto al eje X positivo, aquí yo les recomiendo que primero identifiquen cuál es el ángulo que pueden calcular, pensando en que esto forma simplemente un triángulo con catetos que están relacionados a las componentes del vector. ¿Cuáles serían las longitudes de estos catetos? Serían 8 por este lado y 15 positivo, o sea, el valor absoluto en el fondo de cada una de las componentes. Y eso entonces nos va a decir de que se forma un triángulo rectángulo y acá vamos a formar un ángulo alfa que nosotros podemos identificar siempre con las funciones trigonométricas. Particularmente nosotros sabemos que esto es un 15, esto es un 8 y que la hipotenusa del triángulo es un 17, así que podrían identificar este ángulo con cualquier función trigonométrica que ustedes quieran. Particularmente nos sirve la función tangente del ángulo porque esto está asociado a los catetos. ¿Qué es lo que sería? La tangente del ángulo se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto, según el esquema que vemos acá, está asociado al valor absoluto de la componente y, o sea, componente y del vector, entre la componente x en valor absoluto también, porque sería 15 positivo,
de nuestro vector. Así que esto está asociado a las componentes del mismo vector, de modo que cuando ustedes calculen la tangente de este término que está por acá, van a calcular siempre el ángulo que hace el vector con respecto al eje X, pero esto va a depender de si está en el segundo, primer cuadrante, tercero, cuarto. En este caso, el ángulo que estamos encontrando es el ángulo que hace con respecto al eje menos X. Así que después con esta información podemos encontrar el ángulo phi. Entonces reemplazando tenemos que la componente y del vector es 8, la componente x en valor absoluto sería 15 positivo. Y por lo tanto, para poder encontrar ese ángulo alfa que tenemos acá, vamos a poner función tangente a la menos 1 de 8 entre 15, que es lo que encontramos aquí. Y en la calculadora sería tangente a la menos 1 de 8 dividido 15. En la calculadora, entonces, si ponemos esto, vamos a encontrar el ángulo que sería tangente a la menos 1 de 8 entre 15. No se olviden de poner los paréntesis, ¿sí? Entonces, eso nos da 28, perdón, 0,07 grados aproximadamente. O sea, este ángulo que hace el vector con respecto al eje menos x es de 28,07. Y ahora, ¿cómo recuperamos el ángulo con respecto al eje x positivo? Bueno, aquí sabemos que el ángulo completo sería de 180 grados, pero le vamos a quitar este ángulo alfa, y eso nos daría algo así como que phi es 180 grados menos el ángulo alfa que encontramos recién. O bueno, si ustedes quieren, lo pueden calcular de otra forma, pero siempre recordando de que tienen que llegar desde el eje X positivo hasta el ángulo. Y en este caso sería 180 grados menos estos 28,07 que acabamos de encontrar. Y entonces esto sería 180 menos 28,07, que es de 151,93 grados medidos con respecto al eje X positivo. Ahora, ¿cómo podemos chequear que el ángulo que calculamos está bien? Lo que vamos a hacer es acordarnos de la representación polar, porque para tener un vector, nosotros dijimos que podemos calcularlo a través de su magnitud y el ángulo medido con respecto al eje X positivo, que sería, en este caso, el ángulo phi. Así que vamos a poner magnitud del vector por el coseno, esto para la componente X, y más la magnitud por el seno del ángulo medido con respecto a este eje X. Reemplazando entonces, ya que la magnitud la habíamos calculado, sería 17 por el coseno del ángulo que encontramos recién, que es 151,93 grados en unitario, más nuevamente la magnitud, que es 17, por el seno de este ángulo, que es 151,93 grados, esto para la componente Y. Y entonces, si ponemos esto en la calculadora, nos quedaría 17 coseno de 151,93, y esto nos da aproximadamente menos 15,00 en unitario. Y para la otra componente tendríamos 17 seno de 151,93, y esto nos da más 7,999. Esto sería aproximadamente un 8. Así que nuevamente recuperamos al vector original, pero siempre usando el ángulo medido con respecto al eje X positivo, porque después nos va a permitir comprobar que lo que hicimos es correcto. Y bueno, amigos, dejaremos este video hasta este punto y no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál es el vector que representa la dirección y sentido del vector b, que es menos 3i más 7j, o el vector unitario? ¿Y qué ángulo hace este vector con respecto a este eje X positivo? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. O si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí. Cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.